Eugenia Riero López. Yo pertenezco a esta comunidad indígena, soy hija de Marta Lucía López y de Luis Humberto Arriero, indígena por mi papá, él es hijo de Mercedes Vargas y Darío Arriero, también que fueron en su momento habitantes de este territorio. Justo en este sitio donde estamos, donde queda mi casa, es donde era la casa de los abuelos. Ellos cuentan que estaba acá, que era una casa en adobe. Entonces, pues también tengo como la fortuna de estar acá viviendo con mi familia en la casa que fue de mis abuelos. Bueno, ¿quién soy? ¿Quién es Eugenia? Eugenia llega como al trabajo, este trabajo con la comunidad, más o menos como el año 2000. Quien me acerca y quien me trae a hacer todo lo que digamos que ahora se ha logrado es gracias a Luis Díaz Vargas, que me presenta con la señora Marina y su cabildo, que eran en ese momento el cabildo gobernador. También porque ellas tenían pues un grupo de artesanas a las que pertenecía mi tía Leonor Vargas, que ya trascendió. Ahí es como donde yo llego y donde conozco todo el tema de la comunidad indígena, conozco el cabildo, conozco como que es de donde uno viene, y también es cuando como que empiezo como a preguntarme muchas cosas y también a descubrir todo este tema de la comunidad indígena, del territorio, de las otras comunidades. Ellos pues me abren sus puertas también y llegó justo en el momento en el que el cabildo gobernador, liderado por la señora Marina Cojo, está en ese trabajo de la reconstrucción del resguardo, ¿sí? De la reconstrucción de este pueblo indígena, y pues hago parte de eso gracias a varios encuentros que se hacen con las otras comunidades, principalmente con la comunidad indígena de Cota y la de Sesquilé, y es ahí donde yo pues comienzo todo este tema del trabajo con la comunidad indígena. ¿Qué pasa después? Después se sigue con ese trabajo, con esos encuentros que eran cada 8 días liderados por Carlos Mamanché, que también pues él ya trascendió, y en el que nos hacía limpiezas, nos hacía algunas tomas de yagé, nos entregaba también su palabra en los trasnochos, caminábamos hasta Sesquilé, hasta la montaña de noche para llegar a esos trasnochos, y ahí también se conocieron los demás compañeros de las otras comunidades. Con el tema de la construcción de los templos ceremoniales también nosotros pues participamos en esa construcción del proyecto para la realización del Chunzua, el templo que está en la parte de abajo, porque no teníamos casa ceremonial, solamente el punto de encuentro era la casa indígena, y se vio la necesidad como de contar con esas casas ceremoniales para tener esos lugares especiales, esos lugares de encuentro, esos lugares de palabra, de sanación, de sentarnos alrededor del fuego, como veíamos que se hacían las otras comunidades, y es cuando se hace todo el proyecto para construir el templo de abajo, el Chunzua. Y con ese proyecto y con esos ires y venires también se conoce la medicina, la Oscaye, y también se conocen pues muchas personas que hacen parte de esa sanación, de ese aprendizaje, de esa siembra del tabaco, de esa siembra de esa semilla sagrada que es pues la medicina de nuestro pueblo y de nuestras mujeres, principalmente de la sanación de uno como mujer,
y la sanación de su familia, de su comunidad, de su pueblo. Más adelante pues a mí se me entrega esa voz calle y esa voz calle se entrega con mucha responsabilidad y en ese trabajo que se empezó a hacer con todas las comunidades y después de la construcción del Chusua, un día en Sesquilé, en el resguardo indígena, allá en su casa sagrada, se me entrega la medicina, la Boscaye, y se me entrega para compartirla y para entregarla acá en esta comunidad y en este pueblo sagrado que es el pueblo Muisca. Pero también con esa entrega se reciben como muchas responsabilidades, ¿sí? Y se reciben responsabilidades y también se reciben como muchos conflictos acá en la comunidad porque es algo nuevo, ¿sí? Es algo nuevo para acá, pues para la mayoría de las personas que no conocían y que no habían estado tan cercanos a este proceso, pues porque es una medicina, es un polvo, se aplica por la nariz. Entonces, mientras nosotros entendemos y mientras nosotros experimentamos y sentimos todo el beneficio y toda esa tranquilidad y toda esa paz que nos da la medicina y esa sanación, hasta que no lo conocemos y hasta que no lo conoce cada uno, pues siempre hay comentarios y hay juzgamientos. Pero pues se sigue adelante porque es un compromiso, ¿sí? Y porque es un compromiso, es una tarea que a mí se me puso por una persona muy, muy especial que creyó en mí. Yo a veces dudaba y yo le decía a mi mamá cuando estaban en esos conflictos que sería lo que él vio en mí, ¿sí? Que si sería que no había nadie más a quien entregarle la medicina, entonces digo, pues entreguémoselo a esta porque aquí hay más. O sea, uno también se juzga, ¿sí? Porque el medio y porque la gente a veces lo hace dudar de uno mismo. Entonces, pero se sigue adelante con lágrimas, solo, acompañado. Se sigue porque es una tarea que después de que a uno se la ponen en su camino, se la ponen en su mano, no puede dejarla ahí y de seguir su vida normal, porque yo creo que nadie puede. O sea, olvidarse de ese momento, olvidarse de su proceso, no se puede. O sea, no sé cómo se viviría sin eso. Entonces, pues se sigue y se sigue en compañía de varias personas con las que conocí en este proceso. Con Yurani Villalobos, con Patricia, con Diego Vargas, con Viviana Suárez, siempre muy apoyados por el Cabildo Gobernador de la señora Marina, después por el Cabildo Gobernador de don Pedro, hasta que ya como que empieza como a, no sé, como decir que ya hay algo no muy consolidado, pero sí consolidado, y es como ese grupo de personas que están en torno a la medicina y a ese trabajo comunitario y a ese trabajo que también se inicia con los niños que llegan a la casa indígena, donde fue que empecé como a agrupar a los niños de la comunidad también, porque uno veía que en los otros lados tenían su grupo de niños, su grupo de mujeres, y acá no estaba así como tan consolidado. Entonces se hace también ese trabajo con los primeros, con los primeros niños que llegaron, que eran Luz Dari Vargas, Orlando, Luz Dari Gómez, Orlando el hermano, Ángela y Mayerly Chávez Socha, es que no me acuerdo bien de todos los que llegaron. Después llegaron los niños, los jóvenes Guatame, porque ya no son niños, Cristian Gil,
Jenny Socha, bueno, son varios, se me quedan algunos. Y ya se sigue como con ese trabajo de hacer los encuentros, los llevamos de paseo, ¿no? Los llevamos a Sesquilé, los llevamos a la laguna. Tratábamos como de hacerles como actividades que les hicieran también amena su vida en medio de todo lo que pues muchos viven en esa niñez un poco difícil, y también pues para que ellos aprendieran y digamos amaran todo este proceso acá de nuestra comunidad. Después ya llegó Javier Rada con sus hermanas. Bueno, yo creo que es importante decir que en este trabajo comunitario, y yo creo que ustedes lo saben, siempre la gente va y viene, ¿no? Entonces, unos se van, otros vuelven, otros se van definitivamente, llegan personas nuevas, ¿sí? A veces uno llega como en búsqueda de algo que lo llena o no lo llena, y si no lo llena, pues se va y sigue buscando. Entonces, en este trabajo de tantos años, pues ha llegado muchísima gente que ha enriquecido el proceso, y muchísima gente también que ha enseñado, muchísima gente que a veces también lo hace a uno como reflexionar sobre cosas que de pronto está equivocado, ¿no? Porque pues todos tenemos nuestros defectos, así como tenemos las virtudes. Ya después, para seguir contando el tema de los templos, se empieza a gestionar la construcción del Templo de la Luna. ¿Y por qué se gestiona la construcción del Templo de la Luna? Porque en una ceremonia de yagé, una toma de yagé del Chonsuá, el taita que entregó el yagé y el abuelo Carlos Mamanché nos llevan a un sitio en la parte de arriba y nos dicen que ahí es donde se debe construir el Templo de la Luna, y se dan unas instrucciones de cómo debe ir el Templo de la Luna y qué debe contener, ¿no? Y qué debe tener también, que se debe poner para su protección. Y es así como nosotros empezamos, pues íbamos los sábados a mover piedras, y era lo único que hacíamos, pero sí sabíamos que teníamos que construir ese Templo de la Luna, y de pronto no nos dábamos cuenta, y yo lo he entendido con el tiempo, es que todos esos años lo que hicimos fue hacer esa construcción espiritual, ¿sí? Y ese trabajo, cuando nos sentábamos ahí después de mover las piedras y sentarnos como a soñar y a decir de dónde vamos a sacar la plata para construir el Templo de la Luna. Pero en ese momento uno no lo entiende, uno se desespera porque no teníamos con qué construir el Templo de la Luna. Y ya después pues aparecen los recursos de la CAR Cundinamarca, y es para la construcción del Templo de la Luna y la construcción del sendero, pues que dirige desde la parte de abajo hasta el Templo de la Luna, ese sendero en piedra que se hizo, fue con esos recursos. Hay algo que a mí me gusta contar, y es que esa instrucción se nos dio esa noche, ¿sí? Y cuando ya salieron los recursos para construir el Templo de la Luna, que había que desarrollar ya el proyecto, yo acabo de tener a Nicolás, y estaba como en ese que uno no sale, que está cuidándose mucho, y el gobernador que estaba en ese momento quería que yo le entregara los planos, para entregarle los planos al arquitecto. Y a mí me daba risa, porque yo cuáles planos le iba a entregar, unos planos espirituales. Y yo le transmití al arquitecto, que se llama Javier Becerra, se me grabó ese nombre, yo le transmití lo que nos dijo esa noche
la instrucción. Es un templo de 8 metros de diámetro, las ventanas, un cucurucho arriba, y le transmití así. Y él lo construyó así, y cuando estaba en la construcción yo creo que yo fui una vez, pues porque estaba con el tema de mi bebé. Y después con el tiempo, una vez nos visitó un sabedor hace años, y se llegó y se paró ahí y dijo, esto es maravilloso, esta construcción es maravillosa, esto representa acá, esto representa acá, esto representa acá, este cucurucho de arriba representa, todo nos explicó, dijo, es maravillosa, estoy feliz en esta casa, ¿sí? Entonces yo ahí como que dije, bueno, yo sí le transmití bien, y le transmití bien al arquitecto, y yo creo que él le puso todo, como todo su empeño, y quedó construido como fue la instrucción, ¿sí? También había que ponerle unas piedras preciosas que don Pedro Sochar las consiguió, y nosotros enterramos esas piedras ahí en el templo. Y también pues se hizo una inauguración muy linda, con las otras comunidades vinieron, se sentaron, una noche muy muy bonita, en la que cantamos, en la que hablamos, en la que pusimos toda nuestra palabra, en la que también se vieron las lágrimas, y ahí está el Templo de la Luna, y ahí está el Chusua, y ahí está, digamos que ahorita se ve reflejado como todo ese proceso de más de 20 años, en el que como se dijo ahorita, pueden pasar los gobernadores, ¿sí? Y muchos de esos gobernadores que han llegado a gobernar nuestro territorio se han sentado en esas casas, y se han sentado, y últimamente en los años anteriores han decidido, antes de la elección, sentarse y poner sus propósitos. Antes eso no pasaba, ¿sí? Y sentarse y poner sus propósitos, hemos también logrado que se sienten todos, no que se sienten individual, ¿sí? Sino que se sienten todos, que pongan sus propósitos por su comunidad, que las posesiones también del gobernador que queda elegido sean esos templos sagrados, y pues me parece que eso es importantísimo, ¿sí? Eso es muy importante, y es como de verdad darnos cuenta que todo ese esfuerzo que se hizo cuando, digamos, que se burlaban, ¿sí? Porque uno se burla, uno cuando empieza en este proceso, que ve que están quemando un tabaco, que están cantando, uno dice, pero porque yo me burlaba, ¿sí? Uno la primera vez que se siente dice, pero esto es, ¿qué les pasó? Y es como ver que después de todo ese proceso, de burlas, de lágrimas, de peleas, de muchos inconvenientes, nosotros ya llegamos a ese nivel de sentarnos y poner nuestros propósitos, que nuestras autoridades se sienten ahí, ¿sí? Que reciban ese empoderamiento espiritual, ¿sí? Que se reciban y que se desnuden frente al fuego, y propongan y sueñen con su comunidad, y sueñen con dar lo mejor. Yo no creo, y siempre yo he dicho, que ningún gobernador va a querer gobernar haciendo cosas malas, ¿no? O sea, ese no es el propósito de ninguno, ni de ningún dirigente, y que puede que les vaya bien o que les vaya mal, o que haya muchas cosas por mejorar, pero el solo hecho de sentarse en esas casas y poner sus propósitos, y entender que somos realmente eso, que somos realmente personas que nos sentamos igual, que nos sentamos alrededor del fuego, que escuchamos a las mujeres, que escuchamos a los hombres, que cantamos, que recibimos esa medicina sagrada, pues es un avance que de verdad hay que reconocer, y que esperamos pues que cada día
sea como mejor, que sea como de más dedicación, de más tiempo, y que nunca, nunca se nos olvide pues que nosotros simplemente somos personas que transitamos por esta tierra y que en ese tránsito pues tenemos que dejar muchas cosas, que dejar muchas siembras, que de pronto nosotros no somos los que las vamos a cosechar, pero las van a cosechar nuestros hijos, las van a cosechar todos los niños de esta comunidad, los que están por nacer, los futuros líderes, son los que van a cosechar. En momentos nosotras duros en esta comunidad, en este trabajo con las mujeres, que no somos las mujeres medicina, sino las mujeres en el trabajo de la medicina, en el aprendizaje de la medicina, y que ya como que hicimos como un pare, y es decir, primero salimos nosotras, y primero estoy bien yo, estoy dando ejemplo, porque si yo soy mujer medicina y comparto la medicina, pues tengo que dar ejemplo, porque nadie va a creer en mí. Y pues, como un trabajo duro, porque es el hablarles, no duro, sino hablarles como desde el corazón, y usted qué quiere, yo quiero lo mejor para usted, yo quiero que sea una gran mujer, una gran mamá, una gran líder, pero ¿usted qué está haciendo? Y no es de que se me sienta aquí cada 8 días a llorar y a llorar, si no hace nada por mejorar. Si uno tiene que tomar decisiones en su vida y tratar de que sean las mejores decisiones. Entonces ese es como el ahora de ese trabajo en los templos con las mujeres principalmente, y es como un entender que es un trabajo, o sea, no debería llamarse trabajo, porque trabajo suena como que hay que hacerlo obligatoriamente, ¿no? Como duro, pero es como bueno, sí, un trabajo que usted es la que lo elige, ¿sí? Usted es la que decide si va o no va, usted es la que decide si quiere trabajar por su comunidad o no, porque esto no tiene un pago, ¿sí? El pago es espiritual, el pago es como esa recompensa de que yo estoy bien, y el pago también es ver que más mujeres estamos mejor, y los niños y los bebés, y que se puedan hacer muchísimas cosas en torno a mejorar la calidad de vida de muchas personas, porque pues acá uno pues ve que no todos estamos bien, ¿sí? Que hay muchas situaciones que todos podemos mejorar si uno trabaja por el otro. Entonces es eso en lo que nosotras estamos, y que siento que nos hemos fortalecido mucho en este momento con las mujeres que se sientan, con las mujeres que vamos cada sábado sin falta, que hacemos los trasnochos, y que hemos como que dado lo mejor para mantener esas casas sagradas, para alimentarlas espiritualmente, y pues también recibir como ese alimento que en esos momentos de sentada, pues en esos momentos de la palabra, pues la madre dispone, la madre la que nos da. Con la construcción del Chunsuá también se gestionó la elaboración del diagnóstico del plan de vida de la comunidad indígena Chía. Los dos proyectos con la gobernación de Cundinamarca, como entre el año 2001 y 2002. El plan de vida, pues se me dio la oportunidad de hacer ese plan de vida, ese documento diagnóstico del plan de vida que muchos conocemos, y con esa construcción de ese plan de vida se hacen muchas actividades, ¿no? Y todas esas actividades llevan a reconocer el territorio, a reconocer a la gente, a la misma gente, a vincular también, a vincular a los niños, a vincular a los jóvenes,
A los abuelos se les hizo también un encuentro especial a los abuelos que en ese momento eran una parte activa del territorio y también que hicieron parte de todo ese mantener nuestra comunidad indígena. En eso que se hizo, se hicieron talleres, se hicieron algunas charlas, unos recorridos y finalmente se consolidó el documento diagnóstico del plan de vida donde se plasmó como ese diagnóstico de cómo estábamos como comunidad en todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto ambiental y en la educación, y también al final se plasmaron como una serie de proyectos y actividades que son como esos sueños que todos teníamos para nuestra comunidad. Y uno ahora lo lee y ve que muchos de esos sueños que en ese momento escribimos, pues esos proyectos se están haciendo realidad. Entonces era como también esa necesidad de arrancar con ese documento y con ese conocimiento de nosotros mismos y de nuestro territorio para lograr después aterrizar muchísimos proyectos y muchísimas actividades para el beneficio de la comunidad. Que se recuerda esa construcción del plan de vida, se recuerda ese trabajo con los niños tan bonito que se hizo, esos recorridos que hacíamos cuando preparábamos las onces, cuando a veces los sábados en el Chuzua, en unas piedras nos daban por cocinar, cuando nos recorríamos la montaña hacia la parte de arriba para bajar la leña, con los jóvenes también los talleres, ahí en esos talleres muchas personas que ya hacen parte activa digamos que de todo el trabajo comunitario empezaron y conocieron todo este tema relacionado con la comunidad por todas esas convocatorias que se hicieron para hacer todas las actividades del plan de vida. También se hizo un encuentro con los abuelos, que ya muchos pues ese día hay muchos que no podían caminar, que ya tenían dificultades médicas, entonces se les recogió para llevarlos a todos a la casa indígena para que se encontraran, ¿no? Fue muy gratificante también que se encontraron, que se saludaron. Yo sí recuerdo que con Luis Díaz como que casi no podemos hacer ese taller porque ellos se pusieron fue a hablar, ¿sí? Y a contarse cosas y a recordar y a contarse cosas de su vida, y pues decidimos como dejarlos que se encontraran porque pues como ya dije, por problemas como médicos y de movilidad muchos ya pues no salían de sus casas. Entonces fue muy bonito poder lograr que ellos se encontraran realmente. Es como un recuerdo que siempre como que voy a tener, es ese encuentro de los abuelitos. Y finalmente pues se entrega ese plan de vida en el que como ya dije pues se plasmaron muchísimos sueños y muchísimas necesidades que yo creo que muchas ya se han cubierto acá, pero todavía tenemos como muchas por cubrir. ¿Qué más? En los templos ceremoniales, en ese sector de los templos ceremoniales, se realizan siempre actividades comunitarias, ¿no? Y se realizan actividades y también se ve como la necesidad de tener como una cocina, como un sitio cubierto, porque hay muchas actividades que no se pueden hacer en el interior de los templos. Entonces, en el gobierno de Mauricio Quecal
se gestionó también un proyecto para que se hiciera la cocina y se hiciera una batería de baños. Y eso también ha permitido que digamos que se descentralice la casa indígena en varios proyectos y varios encuentros que se pueden desarrollar en el sector de los templos ceremoniales también, porque hay que llevar las actividades que desarrolla el cabildo, que desarrollan los líderes a los sectores de la comunidad, no solamente en la casa indígena, porque a veces la excusa para que no participemos es que me queda muy lejos, que me toca caminar, que siempre es en la casa indígena, y esa es una razón por la que también se construyó y se arreglaron los templos, porque se estaban deteriorando mucho, y se hizo pues esa cocina y los baños, y se mejoró el techo de los templos sagrados. Y que nos lleva a esto como a concluir de que cuando uno tiene la necesidad también tiene que buscar la solución, no solamente es quedarnos ahí esperando que el otro nos haga o que el otro nos dé, sino gestionar y gestionar hasta que se logran las cosas y las cosas materiales, ¿no? Que es principalmente lo que es más dificultoso para conseguir los recursos pues para las comunidades.